Comenzamos Relatos de lo Dantesco. En esta ocasión las historias se fueron un poco más por el lado turbio, tanto de la humanidad como de la naturaleza. Sí hay algunas que tienen su tinte paranormal, pero sí en esta ocasión predomina lo turbio. Lo turbio que, como ya saben, le tengo un poco más de interés a las historias turbias, aún más que las paranormales. Pero vamos a empezar. Relatos de lo Dantesco, volumen 2. Relato número 1. Este relato se titula El abuelo versus el diablo definitivo. Y nos lo manda Juan Aldama a través de nuestra página de Facebook. Esta historia la contaba mi abuelo, que en paz descanse. Me dijo que su abuelo, quien vivió durante los principios del siglo XX, llenos de guerrillas, matanzas y duelos de honor en todo el país, a excepción del poblado donde vivía mi tatarabuelo, que no superaba los 40 habitantes contando niños, por lo que siento que era más una comuna, sobre todo por lo que les voy a contar a continuación. El aporte que tenía el pueblo donde vivía mi tatarabuelo dentro de las guerrillas era que ellos desaparecían a las personas indeseables para una facción dentro de la revolución. Y digo desaparecían porque literalmente los borraban de la existencia. No había huesos, restos humanos ni rasgos de entierros, como si se lo dieran de comer a algo que no dejaba ningún rastro de que alguna vez hubiera existido algún ser vivo. Mi tatarabuelo hacía trabajos de carpintería y también trabajaba el cuero. Entonces, en una ocasión a punta de rifle, los revolucionarios le robaron unas sillas de caballo. Le tronaron la escopeta en el oído para asustarlo. Eso último fue lo que más lo hizo enojar. Quizás si hubieran sido solo las sillas, ahí hubiera acabado la cosa. Pero mi tatarabuelo era de armas tomar y se encaprichó con vengarse de esas personas. Con revólver y machete en mano, salió de noche a buscarlos. Esa noche había llovido, como todas las noches en que los guerrilleros llegaban al pueblo, con un nuevo encarguito a desaparecer. Cuenta que siguió un rastro de lodo que hacía parecer que estaban jaloneando a alguien que iba arrastrando las piernas y de repente el rastro se perdió. Pero a los pocos metros encontró el campamento de quienes buscaba. Estaban ya dormidos, pasaban de las 3 de la mañana. Su revólver tenía pocas balas, que no le iban a servir para toda la pandilla. Por eso llevaba su confiable machete. Con él le dio cuello a 2 de ellos antes de que la hoja de fierro golpeara con una piedra y el ruido hiciera que se despertaran los otros 4. No era muy fino con la pistola, entonces se gastó las pocas balas en 2 de ellos y con el machete alcanzó a herir a uno más. Todo pasó en cuestión de segundos, ya cansado y macheteando al que hirió. Sintió un balazo en la rodilla que lo hizo caer. El sonido del disparo se ensordeció por un grito que no sonaba a ningún ruido que alguna vez hubiera escuchado mi tatarabuelo. El maleante sobreviviente le dijo: "Por tu culpa ya nos cargó la chingada", y se fue corriendo. Mi tatarabuelo con el disparo en la rodilla no podía correr, entonces agarró su machete y se sentó sobre 2 cuerpos de los que había matado. Esperó que el ruido que estremeció hasta los árboles fuera un puma o un oso de los que son comunes acá en el norte, y con la esperanza de que el animal agarrara un cuerpo y se fuera, pero listo para contraatacar con el machete. La figura visible en la oscuridad del animal era más parecida a la de un venado, pero parado sobre 2 patas y bastante más robusto.
Pero en cuanto salió de las sombras, el supuesto animal era prácticamente un humano, solo que con su cráneo expuesto. Mi tatarabuelo le gritó: ¿qué quieres? Y el extraño sujeto solo hizo ruidos con la garganta, pero por alguna razón, mi tatarabuelo le invadió una frase en su cabeza: solo quiero comerte. A lo que él le dijo: cómete a todos estos cabrones muertos. Si me quieres comer a mí, te voy a mochar la cabeza. A lo que el extraño ser comenzó a reírse y regresó a las sombras. Volviendo a su aspecto de venado gigante, arremetió y ahora salió de las sombras hecho en ese monstruo cornado. Tiró a mi abuelo y comenzó a devorar los cuerpos de los tipos que había matado mi tatarabuelo. Y volvió a escuchar gritos de garganta. Ahora el pensamiento que le invadió fue: vete, calla y vivirás. Mi tatarabuelo salió arrastrándose de ahí. Solo volteaba para ver cómo aquella cosa cambiaba la forma de su aparente boca para comerse a esos hombres. Dice que en ocasiones incluso rodaba para avanzar más rápido. Llegó apenas al amanecer, lleno de lodo, con picaduras de muchos animales en sus manos. Se tardó semanas en recuperarse, nunca volvió a caminar bien. Tardó años en contar lo que sucedió, solo contaba lo que pasó con los bandidos hasta su lecho de muerte. Cuando mi abuelo ya vivía, decidió contar lo que sucedió aquella noche. Y lo extraño es que cuenta mi abuelo que falleció esa misma semana. Muy interesante este relato. Me gustó para comenzar. Es un relato bonito en cierta forma porque nos mueve algunas tradiciones dentro de nuestra familia, dentro de estos relatos muy fantasiosos que pues nadie se va a atrever a contradecir a un abuelito cuando le cuente que se peleó con el diablo en un cerro. Y menos si tiene una narrativa tan interesante. Eso sí, se lo valgo. Le valgo que sea el Abuelo versus el Diablo Definitivo. Le valgo el nombre, Abuelo versus el Diablo Definitivo. Muy bien, Juan Aldama. Gracias por tu relato. Comenzamos. Vamos con el siguiente. Este relato se titula El loco sin casco, de Alana Gutiérrez, que también nos lo compartió a través de nuestra página de Facebook. Hace 6 años íbamos mi familia y yo por la carretera Mazatlán. Eran fechas de la semana de la moto y nos tocó viajar casi todo el camino viendo motos. Todos con sus medidas de seguridad a excepción de uno de ellos. Y mi papá rápidamente lo señaló y dijo: mira ese loco sin casco, a más de 120 kilómetros por hora, yo creo. Porque era la velocidad a la que íbamos nosotros y nos había rebasado. Algunos kilómetros más adelante lo volvimos a alcanzar. Mi papá nos dijo: ahí va el loco sin casco. Y en cuanto volteamos a verlo, perdió el control de su moto, cayó a la carretera raspando su rostro con el asfalto, intentó meter las manos y vimos cómo se le rompieron al contacto con el suelo. Con su caída hizo que otra pareja que iba en moto se cayera también. Ellos sí tenían toda la protección. Mi papá frenó para ayudar. Se detuvo lejos para que mi mamá, mi hermana y yo no viéramos cómo quedó el que no traía casco. Pero la verdad sí se alcanzaba a ver. Y cómo todos se abrazaban llorando viendo el cuerpo prácticamente destruido de aquel hombre. Ha sido la única vez que he presenciado una muerte con mis ojos y creo que jamás se me va a olvidar. Ay, pues sí está fuerte. Está fuerte este relato que nos platica Alana Gutiérrez. Siempre es horrible ver morir a alguien. Siempre es horrible. Y ahora de una forma tan gráfica. O sea, es que sí es impensable. Sí es impensable que alguien ande en moto por la ciudad sin casco, sin protecciones. Pues es
completamente absurdo, peligrosísimo, incomprensible que alguien lo haga en carretera. O sea, la carretera es de mucho respeto. No hay que tener miedo, hay que tenerle respeto, pero sí es de mucho respeto. Incluso si vas en un carro con todas las medidas de seguridad necesarias, 6 bolsas de aire, con todas las pruebas de impacto correspondientes. De todas formas, si no tienes una pericia y una habilidad, y sobre todo si no manejas con el debido cuidado, pues sí estás jugándote la vida dentro de un carro con todas las medidas de seguridad necesarias. Ahora, en una moto, pues es muchísimo más complejo, más complicado, más peligroso. Si los que me están viendo en este momento andan en moto, por favor, usen todas las medidas de seguridad recomendables y necesarias. Y sobre todo si van en carretera, neta, ya escucharon a nuestra compañera Alana Gutiérrez, como pues ella presenció eso. Y aparte, a lo que nos cuenta también, no fue el único perjudicado. Igual y la otra pareja pues no falleció en la caída porque traían todas sus medidas de protección, pero pues aparte de que perdió la vida esta persona irresponsable, perjudicó a otras 2 personas. Entonces, complejo, complicado, turbio, muy turbio. Sí, como lo narra, de cómo la persona pues raspaba su rostro con el asfalto, pues o sea, si iba a 120 kilómetros por hora, pues el raspar su rostro, que pues la piel, o sea, nos sirve de protección, pero la piel no es tan fuerte como para resistir la fricción del asfalto. Con ese empujoncito perdió toda la piel de la cara. Dice que intentó meter las manos y se le rompieron. O sea, sí suena muy horrible. Ojalá, Alana, pues logres olvidar. No sé si se pueda, pero que no te atormente el pensamiento. Si es una imagen muy fea, muy fuerte, y ojalá y a todos los que lo presenciaron pues logren superarlo y no les atormente tanto la imagen. Vamos a pasar a las siguientes. El monstruo que emergió del lago. Esta nos la manda Master Chief 96 a través de mi cuenta personal de TikTok. Una vez, mientras estaba pescando en las tranquilas orillas de un río, presencié una escena que aún me estremece al recordarla. Había un hombre, un pescador, que se aventuró a lo profundo del río. Estaba tan enfocado en su pesca que no vio lo que se le acercaba. De repente, vi cómo algo emergía del lago. Con un movimiento rápido y feroz, un enorme caimán. Antes de que el pescador pudiera reaccionar, el animal lo atrapó con un único movimiento de sus mandíbulas, arrastrándolo hacia la profundidad del río con una fuerza inhumana. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el ataque en sí. Todo lo que quedaba en la superficie era la sombría sensación de que el río había reclamado a una víctima más. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada, mientras el agua volvía a su calma habitual, como si nada hubiera pasado. Desde entonces, siempre he sentido un escalofrío cada vez que estoy cerca de las aguas del río. Muy buena narrativa, Master Chief. Yo sé que no es tu nombre real, pero muy buena narrativa. O sea, qué feo, qué fea historia, pero la contaste muy bien. Me gustó la narrativa. Ya lo platicamos en la edición anterior de los relatos de lo dantesco. Lo platicamos que los cocodrilomorfos son unos auténticos monstruos de río.
O sea, un cocodrilomorfo que supere los 3 metros, que llegue a los 4 metros, es una máquina de matar y de comer. También en el video de No le temas a esto, témele a esto, les comentaba que pues los ataques de tiburón son un mínimo porcentaje de los ataques de cocodrilomorfos en general. Cocodrilos, caimanes, alligators. Pues los gaviales no son de atacar a los humanos porque pues no son piscívoros, entonces no nos atacan, pero entre las víctimas de caimanes y cocodrilos pues son más de 1,000 personas al año. Y no es tan raro como pareciera. O sea, 1,000 personas al año en porcentaje de población mundial, pues sí es poco, pero siguen siendo 1,000 personas al año. O sea, es 3 personas al día. 3 personas al día son devoradas por cocodrilomorfos. Y aquí Master Chief nos relata cómo presenció uno de estos ataques que son brutales, como lo narra. O sea, aquí, a diferencia de la historia anterior, lo más tétrico es cómo todo volvió a la normalidad, como si nunca hubiera existido el cazador, como si nunca hubiera atacado el caimán, como si nunca hubiera pasado nada. Todo volvió a la normalidad y nos queda pensando, ¿por qué es tan común que un cocodrilomorfo se coma a un humano? Pues por esto, porque, o sea, desaparece la persona, desaparece. Lo que les platicaba en No le temas a esto, témele a esto, que durante una guerra de Burundi utilizaban un lago de Burundi para desaparecer los cuerpos porque sabían que los cocodrilos se lo iban a comer, sobre todo el cocodrilo que les platicaba, Gustav. Entonces sí está muy turbio el asunto de cómo, o sea, el agua, pues fue un día más para el río, fue un día más para ese río, fue una presa más del río, del cocodrilomorfo, una comida más. O sea, la vida de ese pobre pescador que probablemente tenía familia se redujo a una semana más de vida para el caimán. La naturaleza. Muy interesante, muy turbio, muy buena narrativa. Gracias por tu relato, Master Chief. Siguiente. Extraños sueños. Nos lo manda Fernando Tapia a través de nuestro canal de YouTube. Ya saben que los que manden su relato a través del canal de YouTube los vamos a etiquetar en el video y pues les va a llegar directamente cuando publiquemos el video a sus notificaciones. Gracias, Fernando Tapia. Vamos a leer tu relato. Cuando tenía 8 a 9 años, solía dormir en un cuarto en el centro de la casa. Siempre sentí vibras muy fuertes y hasta veía sombras, pero lo que más recuerdo es que en varias ocasiones en plena madrugada sentía mi cuerpo primero súper pesado, para luego sentir como si fuera una pluma flotando libremente en un espacio oscuro y vacío. Luego tenía la sensación de estar girando muy rápido, para luego despertar de golpe con mis pies hacia el lado de la cabecera. Despertaba tenso y con la sensación de que alguien estaba ahí. Incluso, como mencionaba, varias veces llegué a ver sombras en la esquina de ese cuarto. Pues se puede explicar como un terror nocturno. En el volumen pasado les explicaba cómo pues los terrores nocturnos se dan en una situación en la que realmente sigues dormido, pero tienes algunos procesos ya de una persona despierta, y como tienes muy memorizado tu cuarto, lo imaginas tal cual, solo que pues ahora tu mente tomó el control de tu realidad. Entonces pues te juega estos trucos de estar viendo sombras, estar viendo figuras, estar viendo cosas.
porque pues es una recreación de tu imaginación. Realmente aún no has despertado. Pareciera que sí, porque estás recreando todo tal cual lo memorizaste, porque pues es tu cuarto, ni modo que no lo conozcas. Pero por ejemplo, esta es una constante de personas que se han ido a dormir a otros lados que no son precisamente sus cuartos, y sus relatos de terror nocturno siguen siendo ya sea en su cuarto o el lugar en donde se quedan, el hotel, la casa de sus amigos, la casa de sus tíos o algo así. No lo logran recrear tal cual. Por ejemplo, a mí me pasaba también que cuando no estaba yo en mi casa y tenía una crisis de terror nocturno, me imaginaba las paredes, o sea, aquí, como si tuviera un cuarto de esto, así, como si estuviera completamente encerrado en un cubito muy chiquito, porque mi cerebro no era capaz de recrear todo el entorno en donde yo estaba dormido. Y pues hay muchas explicaciones freudianas de cómo los sueños pues tratan de hacernos pensar que estamos despiertos. Freud decía que los sueños eran el guardián del descanso. Entonces, pues por eso los sueños nos juegan muchos truquitos. Gracias por tu relato. Vamos a pasar a los siguientes, que son los relatos más tranquis. Por ejemplo, Joaquín Flores desde Facebook nos dice: lo más turbio que me ha pasado son balaceras. Vivo en Torreón, Coahuila. Y no, sí, yo sé que durante un tiempo Torreón estuvo muy feo. Más o menos pues en la década del 2010, por ahí. Mi hermano estudiaba en Torreón justamente, y sí nos llegó a tocar, no ver, pero sí, cuando estábamos en un departamento que él rentaba, escuchamos balazos, pero balazos fuertes. Yo creo nunca había escuchado un balazo tan cerca, tan fuerte, como si literalmente se estuvieran balaceando fuera de la casa. Y sí, hubo un tiempo en Torreón que estuvo muy, muy feo. Sí, les digo que si me van a platicar sobre cosas de balaceras y de crimen organizado, con confianza. Esos son los relatos que más estimulan estos ejercicios de conocer la realidad, sobre todo la realidad de nuestro país. El siguiente relato tranqui nos lo manda Alex Fernández. No creo que Alex Fernández del podcast con Alex Fernández. Un saludo. Una vez me metí hongos y estaba tan drogado que según me puse a rallar queso para hacer una quesadilla. Nunca hubo queso, tuve que ir a emergencias de inmediato. Ay Dios, ya le entendí, maldita sea. Ay, esto me dolió, porque si es algo que me da muchísima ansiedad cuando estoy rayando queso. Y a mí me encantan las quesadillas, me encanta todo lo que lleve queso. Si es algo que me da mucha ansiedad cuando estoy rayando el queso y sentir que se me está acabando el queso y que estoy a punto de rayarme los dedos. Y pues Alex Fernández le pasó eso por estar metido en hongos. Y aquí, pues, hablando de Alex Fernández, hay que recordar una mítica frase de Ricardo Farrell: aguas con los hongos. Y el último relato tranqui que tenemos aquí es de Mangels Chambers, también desde la página de Facebook. Lo peor que me ha pasado ha sido leer la palabra maldita. En prepa nos encargaron leer El alquimista de Paulo Coelho. Sí, a mí también me pasó. Yo también tuve que leer El alquimista de Paulo Coelho en la prepa. No sé por qué les daba a las maestras de orientación vocacional por hacernos leer El alquimista de Paulo Coelho. Sí. Muy turbio. Ok. Ya tuvimos nuestro descanso. Nuestro descanso de relatos muy turbios. Voy a tomar tantito agua.
Y vamos a terminar con 2 relatos que están bastante turbios. Ya tuvimos un descansito con esto, un respiro. Vamos a cerrar con 2 relatos muy turbios. Yo ya tuve el placer de leerlos y sí están muy turbios, por eso los coloqué hasta el final. Entonces, se recomienda discreción. El siguiente relato me lo mandaron de forma anónima por mensaje privado. Me pidieron que fuera de forma anónima por situaciones que pues ya van a escuchar. Tenía unos tíos lejanos que vivían en una hacienda a pie de carretera. Ambos eran mayores, tendrían 80 años aproximadamente cuando se aislaron por 3 años o un poco más. No era algo extraño al ser gente mayor y de rancho. No eran muy de teléfono, solo tenían una línea de casa, no celulares, muchísimo menos internet. Además, esto sucedió durante la pandemia. Y como su hacienda era bastante autosustentable, no tenía necesidad de salir para casi nada. Cuando terminó la cuarentena, muchos familiares fueron a visitarlos. Solo salía mi tío y siempre decía que su esposa estaba muy enferma o estaba dormida o que había ido al mercado. Nunca hicimos mucho por insistir, además de que se le notaba cierta incomodidad, e incluso me atrevo a decir que algo de demencia senil. Meses después, un familiar los visitó. Nadie contestó. Preguntó en los sitios aledaños si habían visto salir a la pareja de viejitos, y dijeron que no, que tenían meses sin ver al señor y años sin ver a la señora. Decidieron forzar la puerta. Todo estaba en su lugar, muy polvoso, pero en su lugar. Lo extraño es que había un hedor de putrefacción intenso. A pocos pasos de la cocina yacía el cuerpo de mi tío. Había caído lastimándose la cadera de gravedad, sin poder hacer nada. Parece que murió deshidratado. Todo indica que no cayó ahí, sino que con mucho esfuerzo intentó avanzar hasta la cocina, pero no lo logró. Eso no fue lo peor. De hecho, el olor no provenía de mi tío, estaba en cierta forma fresco. No había pasado tanto tiempo el cadáver. En la autopsia nos dijeron que menos de 1 semana, pero la fractura tenía 3 semanas. Lo peor fue cuando subieron al cuarto y encontraron el cadáver putrefacto de mi tía recostada en su cama, como si durmiera petrificada. Según los análisis, el cadáver tendría de 2 a 3 años ahí. Y con los datos del peritaje llegaron a la conclusión de que murió de COVID en pleno 2020. Tal parece que mi tío la decidió conservar y continuar con su vida como si nada hubiera pasado. No recuerdo si leí el título de la anécdota, del relato, pero este relato se titula Decidió conservarla. Y es que hoy está muy de pensarse, está muy de pensarse esta anécdota, porque no sé, o sea, está turbio el asunto, pero no como para señalar y culpar mucho a este hombre. Pues realmente pues ya estaban viejos. Yo a lo que más me retumba en la cabeza es que a una persona tan mayor, aquí incluso a una pareja tan mayor, que si le están viendo algunos rasgos de demencia senil, de que pues ya se les va el avión, ya están viejitos, pues no hay que dejarlos solos. Sí
pues una persona ya de edad avanzada luego pierde el sentido del criterio. Entonces, pues este señor de 80 años, en vez de hacer las cosas a lo legal, incluso pues avisarle a la familia que esta señora, pues que su esposa había fallecido y hacerlo pertinente dentro de lo legal, pues este hombre decidió conservarla. Está muy turbio. Está muy turbio. No es la típica historia de alguien criminal. Es simplemente una persona que no supo qué hacer. Y pues como una bola de nieve, las consecuencias se fueron y se fueron y se fueron hasta que pues ya no pudo sustentarlas. Ya no pudo sostener esa fachada. Y pues él también terminó falleciendo por lo mismo. Pero sí, yo creo que lo que nos pudiéramos llevar de este relato es que hay que cuidar bien a las personas mayores, porque sí van perdiendo cada vez más pues habilidades cognitivas. Súper difícil. Gracias a esta persona por compartirnos su historia, que yo entiendo que es una historia fuerte, que pues conlleva a su familia y por lo mismo pues no quería revelar su nombre, su persona, por pues seguridad de su familia. Pero pues también entiendo que si ya te pasó esto, pues lo quieres contar, ¿no? No sé hasta qué punto es algo que le puedas contar a tus amigos. Sí. Gracias por tu historia. Y vamos a pasar ya a la última historia del día de hoy, de la edición 2 de Relatos de lo Dantesco. Y la siguiente historia, les voy a confesar que me dejó muy perturbado. No volví a ser la misma. Y esta historia, este relato me lo mandó alguien que conozco personalmente. Me lo mandó a través de WhatsApp. También hago yo ahí con estados de WhatsApp para que mis conocidos también se animen a compartirme. Lo digo abiertamente porque esta persona, para empezar, pone muchas referencias de mi Duranguito. Es una persona que vive en mi ciudad y que conozco. Entonces, solo, pues yo le dije, ella no tenía problema, pero yo le dije que sí estaría bien que no dijera quién es. por lo que quieras, estaría bien que no dijera quién es. No volví a ser la misma. Hay una anécdota que me hace sentir especialmente culpable y me perturba cada que la pienso. En alguna ocasión iba con unos amigos. Veníamos de Garavitos. Paréntesis, Garavitos es un poblado / colonia. Ya se ha estado urbanizando, pero es como que un pueblito muy cerca de Durango. Entonces, tienen una presa y pues varias personas van ahí a hacer convivios y así. Veníamos de Garavitos e íbamos para Leuc. Otro paréntesis, Leuc es un antro que está aquí en Durango, y justamente la salida a Garavitos está cerca de donde está ese lugar. Íbamos para Leuc. Mi amigo que iba manejando, además de ir tomado, iba a exceso de velocidad. No entiendo cómo ni por qué un perro que estaba sentado en la banqueta se lanzó hacia la calle cuando íbamos a pasar. Mi amigo alcanzó a frenar lo suficiente como para no destrozar al perro, pero alcanzó a impactarlo. Era un perro muy grande, por lo que el impacto fue de lleno y lo empujó hacia adelante. El perro sobrevivió, muy lastimado y llorando, pero sobrevivió. El estúpido del amigo que iba manejando se asustó e intentó huir. Le gritamos y en última instancia la amiga que iba de copiloto
le jaló el freno de mano y no lo dejó seguir avanzando. Esta persona, el piloto, hizo su berrinche de niño diciendo que nos iba a parar alguna patrulla y él estaba tomado. Total que la que venía menos tomada le dijo que ella manejaba. Nos regresamos. Cabe resaltar que eran las 2, casi 3 de la mañana. No sé cómo Leuk seguía abierto a esa hora, pero continuamos. Y por esa calle, que es la que pasa enfrente del colegio, de un colegio que está por ahí, tú sabes, yo sé, que no hay nada de iluminación. Y sí, literalmente no hay no hay alumbrado público en esa callecita. No hay alumbrado público. Entonces, cuando volvimos y alumbramos donde había caído el perro, ya no estaba. Y el castroso del dueño del carro nos dijo: ya ven, no le pasó nada, ya hasta se fue. Pero no, ojalá hubiera sido eso. Del lado donde termina la calle y empieza la terracería, no hay tal cual una banqueta. O sea, es calle, tierra y cerro. Del lado donde empieza la terracería estaba un homeless, un vagabundo, sentado. Estaba un vagabundo sentado comiéndose al perro crudo. Obviamente. Ya no supimos qué hacer. Ni siquiera yo, que lo estoy leyendo, sé qué hacer. Ya no supimos qué hacer y nos fuimos a nuestras casas. Pero esa imagen del hombre en harapos, sentado en cuclillas, comiéndose al perro como si fuera una película de zombies, no va a salir de mi mente en toda mi vida. Yo no lo vi, nada más con que me lo platicaras tampoco va a salir de mi mente en toda mi vida. Ay, Dios. Ese homeless lo hemos visto varias veces después de eso, y a pesar de que me produjo un trauma enorme, mi psicóloga, qué bueno que fuiste con una profesional, mi psicóloga me hizo entender que no es malo la persona, no es mala, ni un monstruo por eso. Quizá no había comido en semanas y prefirió aprovechar el que habíamos casi matado a nosotros en vez de matar él. Y aquí termina. Aquí termina la historia. Sí, es que, o sea, sí es súper complejo. Súper complejo. No es tan fácil como decir que la persona pues estaba enferma o algo. Pues quizá fue eso. O sea, hay personas, es que no nos cabe en la cabeza de que hay personas que literal tienen semanas sin comer. Hay personas que literalmente, o sea, sí hay gente que vive en las calles que pues come animales de la calle, come ratas, ratones, come lo que se le puede encontrar. Entonces, pues sí, tocó comerse a este perro. Y es que, o sea, también es una cuestión muy moral estética dentro de nuestra tradición occidental. Porque a mí me pasó algo cuando estaba yo de misiones. Cuando iba yo a misiones, estaba en un ranchito y pues era Semana Santa. Entonces se supone que no debíamos de comer carne. Pero unos pobladores de ahí del pueblito al que fuimos a las misiones atropellaron a un cerdo. No nos lo comimos crudo, pero pues aprovecharon que pues es que ni modo de desperdiciar al cerdo. O sea, atropellaron al cerdo y lo hicieron carnitas. Y pues todo el pueblo comió carnitas. O sea, es impensable cambiar ese relato. Para nuestra cultura occidental es impensable cambiar el relato a atropellamos un perro y para aprovechar al perro
todo el pueblo comió perro. Extrapolémoslo a otra cultura oriental que sí tenga normalizado el consumo de perros y no pasa nada. Es incluso es una filosofía dentro de no recuerdo bien cómo se llama esa filosofía. Me la contó un profesor de inglés que tuve, que era muy hippie y tenía muchas ondas así de aprovechar la vida y de hacer que valga la pena las vidas de los animales, de las plantas, de los humanos. Y él nos decía que si llegábamos a matar algo, para rendirle honor a ese ser que habíamos matado, ya sea por accidente, para rendirle honor, teníamos que comérnoslo para aprovechar pues la vida. Entonces él nos contó cómo una vez, pues por accidente, mataron a un gato, ahí sus roomies, y comieron gato. Y recuerdo que esa conversación comenzó porque yo le estaba diciendo al profe de dónde surgía el dicho que no te den gato por liebre, porque en la antigüedad había personas que vendían, según ellos vendían liebres, y realmente pues como era muchísimo más barato, pues te vendían gato y comías gato y sabían muy parecido. Y él me dijo, sí es cierto, sabe muy parecido a la liebre. Y fue así de, profe, ¿ha comido gato? Y nos comenzó a platicar cómo pues comió gato. Y pues realmente, o sea, también es otra cuestión a pensar, otra cuestión a analizar es posiblemente muchos de los que están escuchando esto han comido perro, posiblemente. Simplemente aquí en Durango, en una colonia muy tradicional aquí en Durango, yo lo veía porque ahí vive mi abuela, y cuando yo iba de que a la tienda siempre pasaba era como una cochera muy grande en la que había muchísimos perros, y yo decía, mira qué padre, hay un refugio para perros. Brinco de 10 años después nos enteramos que no era tal cual un refugio. Sí refugiaban perros, pero era un lugar a donde llegaban pues personas que no siguen mucho las regulaciones sanitarias sobre la carne que venden, y pues ahí escogían a los perros que iban a vender, o sea que iban a hacer taquitos con ellos. Y eso es real. Eso fue una noticia real que pues yo la vi muchísimo después de estar yo viendo, o sea, literalmente cada semana yo veía esos perros. Entonces sí, o sea, sí es a pensarse el asunto. Sí es a pensarse. Pregúntate a ti mismo, ¿cuántas veces crees que has comido perro en tu vida? Pues esta persona del relato pues ya se fue muy lejos, o sea, se lo comió crudo, pero sí, como lo dice mi amiga del relato, pues no podemos juzgar tan fácil a esta persona. Posiblemente sí tenía mucho tiempo sin comer y fue lo único que pudo conseguir para comer. Y se sorprenderían también de la cantidad de personas, como les digo, que pues tienen que matar ratas, que tienen que matar ratones, que tienen que matar lo que se encuentran para poder comer algo. Entonces, pues es difícil moralizar eso. Es difícil moralizar. Suena muy turbio. Yo la verdad quedé muy perturbado al leerlo. Coméntenme si también quedaron muy perturbados cuando me escucharon decirlo. Y pues es el último relato de lo dantesco. En esta ocasión fueron únicamente 6. Creo que la vez pasada fueron 8, 9 por ahí, pero ahora estuvieron un poco más largos. Creo que incluso el video quedó algo más largo que el anterior. Entonces,
Pues espero que les hayan gustado, espero que me compartan también sus relatos para la próxima edición. Pueden compartirlos en la zona. Voy a contemplar también la zona de comentarios de este video por si quieren compartirme un relato nuevo. También cuando se vaya llegando la fecha del volumen 3 voy a subir una publicación a la comunidad para que me lo compartan directo a Facebook y los pueda etiquetar. También pues pueden seguirnos en Facebook, en TikTok. Casi no estoy en Instagram, pero en Facebook, en TikTok y sobre todo aquí en YouTube es donde más pudieran ustedes compartir su relato cuando suba la publicación para la tercera edición de Relatos de lo Dantesco. Sin más por agregar, espero que les haya gustado este relato de lo dantesco. Ya se me olvidó la frase con la que cerraba. Recuerden que todos podemos vivir algo mínimamente dantesco. Recuerden que todos podemos vivir algo mínimamente dantesco. Hasta la próxima. Los resquicios de la luz. Este relato me lo mandó Cristian Aldana a través de la página de Facebook. Alguna vez cuando vivía con mis padres, al llegar de la calle subí a mi cuarto, ubicado en la planta alta, que estaba totalmente oscura. Al subir y dar la vuelta, mi cuarto solo era iluminado por los resquicios de la luz que se colaban de las persianas que tenía. Pude ver una sombra de un hombre que contemplaba mi librero. Al percatarse que lo vi, lentamente se colocó de frente y caminó hacia mí hasta desaparecer. Un frío me recorrió desde la punta de los dedos de los pies hasta mi último cabello. No me pude mover. Esa noche y muchas más dormía en el suelo del cuarto de mis padres. Ok. Cristian Aldana nos cuenta que como la sombra de un hombre se acercaba lentamente hacia él. Y fíjense que yo he sentido ese escalofrío. Yo les digo, yo soy muy escéptico. Yo tengo mis propias explicaciones sobre lo que me ha pasado. Pónganle que es mi narrativa y me conviene creerla por tranquilidad o por lo que quieran. Pero yo he tenido mis experiencias paranormales en las que llego a sentir esta sensación, como él lo narra, de frío desde los pies hasta el último cabello. Porque literalmente se siente así. O sea, se siente como un frío que sube desde lo más bajo de tu cuerpo, desde los pies hasta tu cabeza, como que se tarda en llegar a tu cabeza. Y sí, es una sensación muy extraña. Es una alarma para huir de ahí, para buscar protección. A la edad que tengas, es una señal de buscar ayuda. El padre celoso. Este relato lo cuenta Deidara González a través de la página de Facebook. Hace 7 años me tocó cuidar al sobrino de la amiga de mi novia. Mientras ellas fueron de compras, me quedé jugando fútbol con él. Tenía 4 años de edad. El chico tiró la pelota a un cuarto que estaba completamente solo. Así que fui a traerla. Salgo de la habitación y que me susurra: ahí está mi papá. El padre de él murió cuando tenía 2 años de edad. Me heló la sangre, le pregunté dónde está y con su dedito me apuntó a la habitación. Sentí miedo ya que creí que él estaría celoso, pero no me pasó nada. Ok. Es interesante cómo le adjudicamos sentimientos tan profundos, tan intensos, como los propios celos. Imagínense, imagínense el terror que debe de causar una entidad paranormal que además de todo eso, además de ser una entidad paranormal, también le invaden los celos. No te metas al agua. Este relato lo manda Majo Jaramillo a través de nuestra página de Facebook. Una vez en Cancún fuimos a un laguillo a comer pescadito.
y mientras comíamos, unos señores que llevaban a su hija le estaban diciendo a la niña que no se podía meter al agua, porque le podía salir una culebra. La niña hizo el berrinche del mundo, pero los papás no hicieron caso y se fueron. Yo tenía 13 años y me dio curiosidad asomarme a ver si había culebras en el agua. Me asomé por un muellecito que tienen para dar paseos en lancha. Yo bien contenta hasta dije, qué exagerados los señores, ni hay nada. Y en eso de verdad se me fue toda la fuerza de las piernas. Me tardé unos segundos en reaccionar y me regresé corriendo con mis papás. Pero esos segundos se me hicieron eternos. Había un cocodrilo como de 3 metros justo por debajo del muelle. De que por un lado del muelle se veía su cola y por el otro su cabeza. Me puse a pensar, si hubiera sido yo la niña berrinchuda, lo más probable es que mi papá me hubiera dejado ir a mojar los pies al agua. Ay Dios, ese sí está... ese sí deja una reflexión interesante. ¿Cuántos de nosotros no nos llevan a un paseo en el campo y como somos niños, pues somos inquietos y queremos explorar todo el área? Y muchas veces nuestros papás, por ser buena onda o por pues también para que los dejemos de molestar, nos dicen, sí, vaya a explorar, mijo, vaya a ver, vaya a checar, vaya a jugar, sin pensar en los peligros que realmente existen, ¿no? Sí me pongo a pensar porque de hecho también, si yo hubiera tenido esa edad y hubiera estado en ese mismo lago y les hubiera dicho a mis papás que si me dejaban meterme al agua un rato, pues yo creo que mi papá sí me hubiera acompañado, mínimo, pero sí me hubieran dejado. Sí. Pónganme en los comentarios si ustedes hubieran sido esa niña, sus papás nos hubieran dejado irse a meter al agua, en donde estaba este monstruo del lago de 3 metros, este cocodrilo, que pues es un depredador brutal. No hay que perderle nunca el miedo a los cocodrilos en su área natural porque son depredadores brutales los cocodrilos. Y sí, si la niña se hubiera ido a mojar los pies, ya no habría niña en este momento. Santa Virgen. Me gustan más este tipo de anécdotas, todavía más que las paranormales. También soy muy fan de las anécdotas paranormales, pero las anécdotas que son 100% verídicas, que no dependen de una subjetividad paranormal, son muy interesantes a analizar y sí da un poquito de luz. Solo tienes que irte a dormir. Y esta nos la manda Dino Hunter a través de nuestra página de Facebook. Yo cuando tenía 14 años, quizá menos, dormía en la misma habitación que mi hermana mayor. Y dormíamos con la luz del pasillo encendida. Por lo mismo, en una de esas que despierto en medio de la noche y miro que la puerta de la habitación estaba abierta y se veía el pasillo. En una de esas veo que una figura oscura va yendo de un lado al otro, como si buscara algo. Después de eso, esta figura voltea y era una chica joven, con piel blanca como la nieve, cabello largo y negro, al igual que sus ojos completamente oscuros junto con sus labios. Esta me mira fijamente. Por instinto cierro los ojos para distraerla y cuando los abro, está a los pies de mi cama. No podía moverme. Es entonces que ella se sube a la cama y gatea lentamente hacia mí. Se me cortaba la respiración y veía cómo ella sujetaba mis brazos con fuerza. Y después solo alcancé a escuchar cómo dijo con una voz linda, para aterrador aspecto: solo tienes que dormir.
y desperté todo aterrado por la situación. Había sido una pesadilla, al parecer. Y es que muchos dirán, había sido una pesadilla. Yo creo que no le resta para nada terror. No le resta para nada terror a la anécdota que haya sido una pesadilla, porque muchas veces yo soy partidario de que muchas veces cuando vemos algo paranormal, realmente es nuestra psique, es nuestra mente, es nuestra imaginación, tratando de engañarnos y hacernos sentir terror. Cuando estás dentro del mundo de los sueños, la razón no tiene el control. Cuando estás despierto, sí, pues tu imaginación puede hacerte ver cosas, pero tu razón tiene el control. Dentro del mundo de los sueños no tienes el control. Entonces, pues esto se vuelve más tenebroso. De aquí parten, esta es la principal teoría sobre los terrores nocturnos o la parálisis del sueño. La parálisis del sueño número 7. Y realmente pues tú sigues dormido, te imaginas todo tu entorno tal cual lo conoces, porque pues ni modo que no tienes memorizado tu cuarto, ni modo que no sepas exactamente cada centímetro de tu cuarto. Entonces lo imaginas y comienzas a imaginar estas criaturas paranormales, ¿no? De ahí hay teorías que dicen que de ahí vienen las parálisis del sueño. Vamos a pasar a la siguiente, que de hecho también es de Dino Hunter, a través de la página de Facebook. Nos aprovecho para mandarnos 2 historias. Esta se llama Algo intentaba ahogarme. Una vez que estaba a punto de irme a dormir, todo estaba oscuro, incluida mi habitación, y yo estaba completamente cansado, cuando de repente, a la hora que me iba a acostar, logro escuchar ruidos raros. Traté de averiguar qué eran, pero no lo sabía. Y después de no ver nada, me dispuse a dormir. Los volví a oír, los ruidos, pero ya no les di tanta importancia, pues estaba cerrada la puerta y nada podía entrar, además de que era de metal, así que si alguien quisiera entrar, me daría cuenta. En esta ocasión igualmente desperté en la madrugada y por alguna razón pude ver a través de la oscuridad y sentí como algo intentaba ahogarme, pero no podía. Solo me presionaba el pecho, pero no me rendí y comencé a rezar. Y después de que solo quedara paralizado, esta cosa intentó ahogarme fallidamente. Después de un par de minutos, se rindió y me dejó en paz. Hay una constante aquí, mi querido Dino Hunter. Creo que hay que tratar de no cenar tanto, porque pues aquí también tiene toda la pinta de ser otro caso de terror nocturno. Otro caso de terror nocturno, que también está interesante. Literalmente sus 2 casos son el típico caso de se me subió el muerto. La primera historia se le subió para decirle que solo tenía que dormir, y se le subió para ahogarlo. Yo creo que ambos son casos de terrores nocturnos, que como ya les expliqué, son simplemente pesadillas muy lúcidas, que no les resta para nada lo aterrador. Les digo, muchas veces estas imágenes paranormales son creadas con tu imaginación en un momento en el que la razón está controlando tu visión. Ahora, en un sueño, la imaginación tiene más control que la razón. Entonces, si lo ves de esa forma, es más aterrador. Aquí aglomeré algunas historias tranquis, bueno, más bien comentarios más tranquilos que me hicieron y que también sería interesante compartirlos. Toño Sinaloa, a través de Facebook, nos dice: el sexenio de Calderón. Lo cual tiene toda la razón. Hubiera sido interesante que me hubiera contado alguna anécdota del sexenio de Calderón. Yo tengo una. A mí me pasó que cuando yo estaba como en 6º, 5º de primaria,
que fue el sexenio de Calderón, yo estaba en una escuela privada que estaba en un área muy concurrida para personas que se dedican a asuntos delictivos, ¿no? Entonces, pues había incluso hasta protocolos antibalaceras. Y a mí me tocó unas 2-3 veces que se escucharon balaceras y que las maestras nos indicaban que nos tirábamos al suelo. Sí estaba feo, sí estaba feo. ¿Para qué les digo que no? No, sí estaba feo el asunto del crimen organizado en tiempos del sexenio de Calderón. No creo que se haya podido hacer de otra forma que la que lo hizo, pero sí estuvo feo. Siguiente. Alex Tapia, igual desde nuestra página de Facebook, todas las que involucran el crimen organizado en México en los últimos 20 años. O sea, sí, pero platiquen algo, cotorreen con la banda sobre sus anécdotas de crimen organizado. Y la siguiente nos la manda Molly Mangels Remy, también a través de nuestra página de Facebook. Lo peor que me ha pasado en la vida es tener que leer ese libro salido de los infiernos, el Matemáticas Baldor. Peor aún, tener exámenes de álgebra y trigonometría, y temblar de terror. Me desgració la vida. No sé por qué le tienen tanto odio y tanto miedo al Baldor. Yo le tengo bastante cariño. Literalmente fue mi primer libro que terminé solo, que terminé por mi cuenta, porque sí, yo era ese tipo de morrillo que se entretenía haciendo cálculos matemáticos y aprendiendo matemáticas. Esos son los comentarios tranquis que nos dejaron. Les digo, hubiera estado muy chido que nos hubieran contado más acerca de esas experiencias en el sexenio de Calderón y las que involucran al crimen organizado. Pero vamos con las siguientes. Siguiente nos la manda Prescott Luzum a través de la página de Facebook también. Solo por un sendero entre la hierba y la nada. Era una tarde como esta, pero alejado de la civilización. Me encontré entre peñas y pasto seco, caminando por un sendero sin rumbo fijo. Me encontraba solo caminando por el monte árido y seco, con el mar de fondo como es por acá por las playas de Sonora donde yo vivo. Les contaré de la vez que me quedé en un cerro sin luz, agua, armas o dispositivo para poder comunicarme. Y avisar que me tenía rodeado una manada de chacales. Cruza de perro salvaje con coyote. Serían como 20 perros salvajes de esos que me perseguían, pero por alguna razón no podían subir el cerro, y me defendí con lo único que tenía en mi bolsillo izquierdo, un encendedor, el cual me ayudó a quemar hierba y árboles secos que se encontraban en la punta de aquel cerro, para poder perderme entre el humo y no encontraran mi olor. Es así como pasé una noche oscura sin luna. Era la oscuridad total, en medio de la nada, esperando el primer rayo de luz que diera una señal de que todo esto fue verdad. Ya hacía en mi mente mi cuerpo desmembrado por aquellas bestias, pero me encuentro escribiendo lo que ese día viví. Fue una tarde como esta cuando todo comenzó. ¿Quién fuera a pensar que así sucedería en cualquier momento, caminando sin rumbo, solo por un sendero entre la hierba y la nada? Le puso buena narrativa. La verdad es que le tuve que corregir varias cositas porque sobre la marcha le tuve que corregir varias cositas, pero está bastante interesante la narrativa y ojalá que mi teoría de que todo se lo está inventando sea cierto, porque la verdad es que fue algo muy feo como lo cuenta. Y los chacales son otra especie de cánidos. La cruza de perro con coyote se llama dogote, creo.
Pero cualquiera de las dos, sean chacales, sean perros, sean coyotes, sean dogotes, sean lo que sea en el cerro, y 20 es bastante peligroso. A mí me pasó una vez que fui a una cabaña en la sierra con unos amigos y según nosotros estábamos buscando Slenderman, estaba de moda en ese momento. Terminamos de noche en una llanura escuchando aullidos de coyotes en la oscuridad absoluta, lo cual pues obviamente era más aterrador que si nos hubiéramos encontrado a Slenderman. Pero está interesante cómo lo cuenta mi querido Prescott Lutzo. Columnas de humo. Tomás Martínez, a través de nuestra página de Facebook. Desperté una madrugada allá por 2008, 2009, totalmente aterrorizado, sin haber tenido pesadillas ni nada similar. Y vi en el centro de mi habitación 2 columnas de humo. Una de tamaño humano y otra más pequeña. No tenían forma humanoide ni ojos. Solo estaban ahí, pero parecían observarme. Tuve la loca idea de que hasta hablaban de mí entre ellas. Ok. No había escuchado yo sobre este formato de espíritu, torres de humo. Está interesante. Está interesante visibilizarlo. También aquí suena a que es un ejemplo de un terror nocturno. Aunque está también muy interesante que despertó aterrorizado sin haber tenido pesadillas. O sea, lo que lo aterrorizaba era su entorno, no era lo que había soñado. Que si esto es un terror nocturno, pues realmente todavía estaría soñando. Muy interesante, muy interesante. Motivos para mudarme. Miguel Gabriel, a través de nuestra página de Facebook. Hace 10 años vivía en un fraccionamiento privado en el que se habían desaparecido 2 niños de diferentes familias. Una señora que era muy supersticiosa dijo que había escuchado a una bruja. Solo ella sabe cómo se escucha una bruja, pero eso nos dijo. Para ayudar con las búsquedas nos pidieron que revisáramos las grabaciones de nuestras cámaras. Algunos captaron una silueta de una mujer descuidada, y fue cuando un vecino nos mandó esta foto de una grabación a las 12 de la madrugada. Yo soy muy escéptico, pero sí fue una de las razones por las que ya no seguí rentando ahí. Cualquiera de las dos opciones es bastante aterradora. Estamos hablando de que lamentablemente, digo, si esto es real, estamos hablando de que lamentablemente, pues, desaparecieron 2 niños. Sea por legítimamente una bruja paranormal o por una persona que en su ondeo se cree bruja y utiliza niños para sus rituales, pues cualquiera de las dos opciones es completamente aterradora. O sea, les digo, el hecho de que algo no sea paranormal no le quita lo aterrador. En mi caso, siento que hasta lo aumenta. El darte cuenta de que una persona puede hacer esto sin necesidad de estar poseído, sin necesidad de estar en influencias de un demonio, el darte cuenta de que una persona es tan vil como para secuestrar a 2 niños, pues para mí es bastante más aterrador que, de hecho, la existencia de una bruja sin piel. Y nos lo mandan desde nuestro canal de YouTube. Si para la próxima entrega de Relatos de lo Dantesco se quieren asegurar de que su relato esté aquí, háganlo a través de YouTube, además de que los vamos a etiquetar en la descripción. Entonces, mi querido Manybox León, Guanajuato 74, aquí está tu historia, te voy a etiquetar. Entonces ojalá que te guste cómo la voy a contar y la voy a compartir con los demás de la comunidad del Círculo Dantesco. De morro, ya por inicios de los 80s,
Tenía que hacer una casa de cojines de sillón para esconderme cuando veía a Scooby-Doo, porque de una parte de la casa salía una figura grande como la de un adulto, que no podía ver el rostro, pero me aterrorizaba, porque era como las figuras de anatomía, esas que son musculares y que solo ves rojo con líneas azules y moradas, es decir, sin piel. Pero era muy lenta en movimiento. No emitía sonido ni me buscaba. Solo salía del fondo de la casa y justo daba la vuelta y entraba a una habitación, y después de muchos años fue en mi cuarto. Y nunca me incomodó esto pasando el tiempo. Tengo la teoría de que me veía a mí mismo. ¿Será posible? ¿O quién era? Muy buena metacognición sobre tu propio terror. Es bueno, el terror debe de llevar a un proceso metacognitivo. Es interesante cómo lo visibilizas de esa forma, de que este espectro al que veías en una figura de anatomía muscular, no sé, aquí no nos dice cuántos años tenías, no sé si ya estabas viendo, o si, por ejemplo, mi mamá es bióloga, entonces a mí me gustaba mucho leer los libros de biología, y pues, aunque no estuviera yo en secundaria o en prepa, podía ver imágenes científicas. No me recuerdo haber visto yo el sistema muscular, pero quizá Many Box de León, Guanajuato, pudo haber visto una de esas imágenes en un libro de biología de alguno de sus familiares. Se le quedó tan grabado porque pues no es una imagen muy agradable para un niño. Entonces se le pudo haber quedado grabada y pues visibilizar sus terrores con esa imagen. Es interesante cómo lo plantea, que tenga la teoría de que se haya visto a sí mismo en un enfoque terrorífico, personificando su propio terror. Igual también pues Scooby-Doo. Otra puede ser que en Scooby-Doo no recuerdo si hay algún fantasma de cuerpo anatómico muscular. Entonces pues hay muchas explicaciones y es bueno que te lo preguntes, es bueno que no te quedes con el susto y ya, sino que te preguntes de dónde viene ese miedo. Muy interesante. Saludos, Many Box de León, Guanajuato, MX74. Y vamos a pasar a la siguiente. Esta noche no pude dormir. Esta historia nos la mandó Ricardo Montesinos Ramos a través de nuestra página de Facebook, y la quise guardar para el final porque esta ya la había leído yo y me resultó bastante aterradora, bastante perturbadora. Era muy joven, quizá 8 o 9 años de edad. Al lado de mi casa había un corralón en donde se habían levantado una serie de casuchas provisionales de esteras, cartón y plástico. Una noche mi padre nos ordenó salir de casa inmediatamente. Los gritos de la gente se mezclaban con el aullido de una unidad de bomberos que llegó a la escena. Era un incendio. Todo se consumió en segundos. Cuando terminaron de apagar el fuego, regresamos a casa. Mi padre subió a la azotea, yo lo seguí. La azotea era un segundo piso y podíamos ver hacia abajo todo el terreno humeante. Llegaron un grupo de periodistas y un camarógrafo. Cuando encendieron las luces de la cámara, pude ver un cuerpo calcinado, enredado en el fierro retorcido de un catre de metal. El cuerpo ennegrecido tenía algunos surcos rojos que brillaban con la luz de la cámara. Todavía puedo ver esa escena. Mi padre no alcanzó a cubrirme los ojos con sus manos. Esa noche no pude dormir. Santa Madre de Jesús, mi querido Ricardo Montesinos, está fuerte, esta historia está bastante fuerte y refleja pues una historia traumática, legítimamente traumática, que
pues espero nadie en su vida experimente el ver un cadáver. Es horrible ver un cadáver, no solo por el impacto visual, sino por todas las repercusiones de pensamiento que te hacen llegar. Simplemente, aquí Ricardo tenía 8 o 9 años y ya tenía que contemplar una idea de la muerte, y una idea de la muerte muy violenta, una idea de la muerte muy fuerte, en la que no concibo una muerte más impactante a la vista de alguien externo que una persona siendo calcinada. Y si ojalá, Ricardo, espero que pues logres superar esta escena. Espero que estés yendo a trabajar estos pensamientos, estos sentimientos. Es una imagen muy fuerte y ojalá te sirva ir o seguir yendo, en el caso de que ya vayas, a contarlo con un profesional y trabajarlo para ver cómo dejar que te atormente esa imagen, porque sí es una imagen muy fuerte, que la verdad sí entiendo cómo puede ser aterrador esto y cómo puede llevar a alguien a pensamientos muy fuertes y de intenso terror. Esto es el terror. Y ya por último, esta historia me la envió una amiga. Es una historia paranormal que también me dejó bastante impactado. Se los voy a leer tal cual me lo mandó ella por WhatsApp. Pues ella me lo mandó un poco más platicado. Incluso, de todas formas, siento que lo narró bastante bien. La verdad, yo, siendo una persona escéptica, me dio mucho repelús, mucho terror. Lo voy a narrar como ella me lo mandó. Realmente no tengo muchos recuerdos, solo algunos. Los demás es como parte de lo que me han contado diferentes personas en mi familia. Se trata de que cuando yo era pequeña tenía una amiga imaginaria, la cual la tenía desde los 3 años. Bueno, antes vivía con mis papás en una casa que mi papá aún tenía en construcción. Era yo hija única. Recuerdo que a esa amiga yo la llevaba para todos lados. Y cuando salía con mi mamá, siempre le decía que si ella nos podía acompañar. Mi mamá, como algo normal, aceptaba. Siempre que nos sentábamos en algún lugar, recuerdo en ese tiempo usaba mucho las famosas combis, esos camioncitos que había antes y que siempre dejaba su espacecito para ella. Cabe mencionar que físicamente te puedo decir que no me acuerdo de ella tal cual, pero sí me acuerdo que siempre traía un vestido como café real, hasta recuerdo el tipo de vestido. No sé si realmente era o es mucha mi imaginación. Siempre la traía de la mano. Me acuerdo de lo que hacíamos juntas, incluso cosas malas que honestamente una niña de mi edad no haría. Siempre estuvo conmigo, hasta que mi mamá estaba embarazada de mi hermano. Todo empezó a ser raro en mi casa. Dice mi mamá que comenzaba a llorar de la nada, o que empezaba como a pelear con alguien, pero feo. Porque yo terminaba llorando y que muchas veces lloraba y llegaba diciéndole a mi mamá o a mi papá que ella me pegaba. Y lo raro es que sí tenía leves marcas. Mi papá al principio lo tomaba como que quizá yo me había lastimado sola en mi juego. Y así se fue haciendo un poco más y más frecuente lo que a mí me pasaba. Cada vez que lloraba mientras jugaba, yo le decía a mi mamá que ella me pegaba, que ella me quitaba mis juguetes, me rasguñaba y cosas así. Un día le dije a mi mamá que me había escondido mi muñeca, cosa que de eso sí recuerdo claramente.
porque tenía una resbaladilla y yo tenía una muñeca favorita. Entonces, a la hora de comida, recuerdo que dejé a mi muñeca sentada en esa resbaladilla. Solo estábamos mi mamá y yo. Cuando regreso a jugar después de rato, ya no está. Y mi mamá, pues obvio, de acuérdate en dónde la dejaste, y me ayuda a buscarla. La encontré hasta el día siguiente que mi mamá estaba lavando la ropa, y mi muñeca estaba en un bote de ropa sucia, pero literal, hasta abajo de la ropa. Yo le decía a mi mamá que ella me la había escondido, pero llegaba un punto en el que mi mamá me tiraba a loca. Cuando mi hermano nació, ya tenía una persona con la que yo quería jugar, pero pues era un bebé. Ahí fue cuando todo empezó a ser peor. Cada vez que yo tenía golpes o lloraba, mis papás se peleaban porque se echaban la culpa mutuamente de que me maltrataban. Cuando me quedaba al cuidado de alguno de ellos, incluso se peleaban culpando a mis abuelos de que no me sabían cuidar, porque siempre traía rasguños o moretones. Un día pasé todo el día sin salir, cuidando a mi hermanito. Y cuando salía a pasar rato en la resbaladilla, dice que entré llorando mucho y que le dije a mi papá que mi amiga me había pegado. A mi mamá se le hizo raro porque mi golpe era en la espalda. Cuando me levantaba la blusa tenía una mano marcada, pero en una posición que yo no alcanzaba. Ahí notaron que tenía más rasguños en mis brazos y piernas. Mi papá se fue a trabajar y mi mamá le habló a mi abuela para ver qué hacía o por qué estaba asustada. Mi abuela le dice que me llevará con un sacerdote. Al que le hablaron era un sacerdote, como quien dice, de la familia, un sacerdote familiar, alguien a quien le tenían confianza y esas cosas de las señoras. Después él fue a la casa de mi abuela. Mi mamá empezó a hablar de lo que me pasaba, de lo que me sucedía, y él me habló y me preguntó cómo se llamaba mi amiga. Yo sin miedo le respondí. También recuerdo cómo fue esa plática con él. Recuerdo que cuando le dije el nombre y le dije que ella no había ido conmigo ese día, él se agarró la cara como tipo la barba y me dijo que lo esperara. Mi abuela me sacó de la sala y me dijo que le llevara agua al padre, pero en realidad era algo para que yo no escuchara. Recuerdo que desde ese día que el padre estuvo ahí, ya no volví con mi amiga. O sea, de repente olvidé que existía. No sé cómo lo olvidé. Ahora ya de grande mi familia me cuenta que el padre les dijo que el nombre que yo le tenía a mi amiga imaginaria era de un demonio. Un demonio que buscaba la manera de hacerme débil. El padre le enseñó a mi abuela nombres de aquellos seres demoníacos y estaba ahí el de ella. Le dijo a mi mamá que la corriera de mi lado con malas palabras, groserías, y que rezara cuando yo estuviera dormida. Me persinara con agua bendita. Nunca supe en qué momento desapareció. Recuerdo que cuando aún era mi amiga, yo la dibujé en la pared. Como era pequeña, eran dibujos de palitos y circulitos. Un día me dijo que su primo había venido y a él también lo dibujé, pero de él de plano no recuerdo el nombre ni nada. Me acuerdo que le decía a mi mamá que ellos ahí dormían, o sea, en el dibujo de la pared. Después de que ella desapareció, pasaron 10 años hasta que nació mi prima pequeña, que ahorita tiene 16 años. No recuerdo cómo surgió el tema y comenzaron a hablar de ella, mi amiga. Y por error pronunciaron su nombre, cosa que olvidaron que el sacerdote había dicho que jamás volvieran a pronunciar el nombre, porque pues buscaba a los niños, las mentes débiles. Mis tíos venían de fuera y solo venían de visita, con mi abuela los fines de semana.
Ese día en la noche, mientras todos dormimos, la bebé estaba acostada a un costado de la cama, en su cunero. Cuando en la madrugada se escuchó un golpe, todos se levantaron y mis tíos encontraron a la bebé en el suelo, pero del lado de enfrente, o sea, a los pies de la cama. Nada que ver a donde estaba acostada. Lo raro fue cómo llegó hasta allá si tenía 6 o 7 meses. Cuando mis tíos levantaron a la bebé, ella estaba despierta, pero no lloró. Dicen que cuando la levantaron y le empezaron a revisar, ella se reía como si nada hubiera pasado. En la mañana, contando lo que había pasado, se acordaron que habían pronunciado su nombre y empezaron a hacer lo mismo que hicieron conmigo cuando era niña, como les había dicho el padre alguna vez. Hasta aquí termina la historia, pero recuerdo que le pregunté a mi amiga que si me podía decir el nombre de su amiga imaginaria. Y ella tiene ahorita 27 años aproximadamente. Dice que todavía le da miedo, o sea, legítimamente aún le da miedo decir el nombre de su amiga imaginaria por miedo a cualquier repercusión, ¿no? Justamente el relato se titula "Me da miedo decir su nombre". Sí, es una historia que la verdad cuando me la estaba contando en la madrugada. sí me causó, yo les digo, soy una persona muy escéptica y cuando me cuentan cuestiones paranormales, regularmente trato de buscarle cierta lógica, cierta explicación. Y hay veces en las que de plano sí no puedo encontrar una explicación y hasta se me hace faltar el respeto al intelecto de la persona porque pues ellos lo vivieron en primera persona. Y con esta historia cerramos, nos despedimos. Solo recuerden que cualquier persona puede vivir algo mínimamente dantesco. Nos quedamos hasta tarde. En alguna ocasión nos quedamos hasta tarde en el colegio. Yo y algunos otros maestros vimos una figura de una alumna caminando por el segundo piso. Creímos que era una alumna de la tarde, que se había quedado a avanzar con alguna tarea o que simplemente estuviera esperando a que vinieran por ella. Le hablamos porque ya íbamos a apagar las luces y cerrar con candado. No nos hizo caso. Un guardia subió por ella, pero no la encontró. Cabe mencionar que solo hay una escalera para subir y bajar. No había forma de que hubiera brincado del segundo piso sin hacerse mucho daño, por lo que todos la buscamos salón por salón y dentro del baño, y nunca apareció. En los videos de seguridad se ve claramente la niña, pero cuando la perdimos de vista, en el video parece haber desaparecido como si se hubiera desintegrado. Fíjense que yo conozco de una anécdota parecida que pasó aquí en mi ciudad. No creo que sea la misma, esta persona que me lo mandó no creo que sea de aquí de Durango, pero en un colegio donde yo trabajé y también donde yo estudié, pues pasó algo muy parecido. Estaban ya tarde, no recuerdo bien, creo que habían tenido algún evento deportivo dentro del colegio y se quedaron algunos maestros ya tarde. Y esto se hizo bastante conocido porque salió en noticias y todo el asunto. Se quedaron ya tarde y pasó esto mismo. Vieron la figura de una alumna y justamente en esa escuela tienen un servicio en el que dan clases también por la tarde. Se supone que es un servicio social porque no es tan caro como el costo del colegio por la mañana. Entonces vieron a una niña, una joven más o menos de preparatoria en el segundo piso. Y resulta que no era nadie. Pues en un principio pensaron que había sido como que una ilusión colectiva, una paranoia colectiva, pero en los videos también se logra ver, en los videos que grabaron con celulares, y creo que también hubo grabaciones con cámaras de seguridad, se logra ver la silueta de la niña y se logra ver cómo pues en un momento ya no está la niña. Y son situaciones que pues te dejan pensando. Por ejemplo, yo como una persona escéptica,
que no tienen mucha explicación. O sea, es el rompedero de cabeza de los escépticos, porque eso sí no tiene mucha explicación. Lo estás viendo en video, sabes que no está trucado, sabes que no hay posibilidades de que esté trucado, y de todas formas le estás viendo un hecho paranormal, además de que te lo está contando mucha gente que sabes que no te va a mentir. Entonces está bastante interesante cómo tienen mucha similitud el relato que me mandaron con el relato que se vivió aquí en mi ciudad. No creo que sea el mismo relato, porque yo conozco a todas las personas que vivieron esa situación aquí. Entonces también es bastante interesante que haya pasado eso mismo en dos lugares diferentes, que se haya repetido ese mismo patrón en dos lugares diferentes. Y bueno, es que si estamos hablando de escuelas y situaciones paranormales, pues hay incluso hasta un librillo, ¿no? Hay un librillo en donde te dice qué situaciones paranormales ocurren en las escuelas de todo México o de toda Latinoamérica o de todo el mundo incluso, ¿verdad? Pero está muy interesante. Gracias por su anécdota de esta maestra que vivió esto en su colegio. No se queden hasta tarde. No se queden hasta tarde. O cobren bien sus horas extras. Siguiente. La maestra menudista y el niño mayorista. Aquí les tengo que ser sinceros. Estas dos historias yo las redacté porque son historias que me contaron a mí hace bastante tiempo, pero las quise redactar como me las contaron a mí. Y si están turbias chistosillas. Están turbias chistosillas. La maestra menudista y el niño mayorista son dos historias. Tenía planeada una práctica con limadura de hierro. La limadura de hierro es un material con el que se puede trabajar de una forma muy divertidísima utilizando imanes. Se pueden hacer muchísimas figuras y se puede ejemplificar bastante bien varios temas referentes a materiales y a imantación y a fuerzas naturales. Con limadura de hierro e imanes con niños de segundo de preescolar. Recalcamos segundo de preescolar. Y está interesante porque sí es algo llamativo para un niño de primaria, para un niño de secundaria, para un joven de preparatoria. Pues para un niño de preescolar es la vida, ¿no? Es algo muy, muy llamativo. Y qué bueno, qué buena actividad. Pero continuemos. Cuando de pronto uno de los niños dijo que la limadura de hierro parecía Ina. Y comenzó a decir que la maestra traía Ina a la escuela. Lo más interesante fue tener que explicarles a los padres de familia por qué su hijo llegó a la casa diciendo que la maestra llevaba a Ina a la escuela. Voy a leer la segunda anécdota para dar como que una conclusión de ambas, porque ambas tienen mucho que ver. Y en otra ocasión, mientras estaba en prácticas profesionales, hicimos una dinámica para cuidar plantitas. Otra excelente actividad, muy buena actividad, de verdad divertidísima y que les deja a los niños bastantes aprendizajes constructivistas. Pero vamos a continuar. Un niño llevaba una planta de marihuana. Pues a eso se dedicaban sus papás, a la siembra. Quisimos no hacer mucho alboroto y dejar la plantita como una más sin que hubiera revuelo por eso. Pues claro, obviamente no es como que vayas a citar a los padres de familia y decirles, oiga, ¿sabe de que no podemos poner plantitas de marihuana cerca de los niños? No es que lo estemos culpando de nada, no nos vaya a hacer daño, señor. Entonces, pues lo que hicieron fue sordearse, ¿no? Sordearse y esperar que ningún otro niño se diera cuenta de lo que era la plantita, ¿verdad? Pero otros niños ya conocían la plantita y se comenzaron a acercar, a tocarla y olerla. Tuvimos que cancelar la actividad muy discretamente. Pues sí, es que ya ¿qué haces? Les digo, no es como que puedas llamar a los padres de familia de este niño y decirle que pues eso está mal, ¿no? Porque pues eso es a lo que se dedica su papá, es lo que le trae el pan a la mesa, ¿no? Entonces no es como que le puedas decir, oiga señor, sabe de que esto está mal. Sabe que esto no lo deberíamos de tener cerca de niños de
5 años. Entonces, pues lo que hicieron estas maestras fue cancelar la actividad para pues sacarse de problemas, ¿no? Y aquí pues la conclusión general es bastante similar en las dos situaciones, porque el primer niño sabía lo que era la niña a sus 5 años, por qué conocía eso, por qué conocía esa droga, por qué conocía la palabra, por qué conocía su nombre y a lo que parecía. Obviamente la limadura de hierro pues no es blanca, pero es un polvo. ¿Cómo sabía el niño que esta droga es un polvo, no? Y en el otro caso pues está más directo. O sea, es un niño que literalmente llevó una planta a la escuela. Ponle. Sigue siendo una planta, no hay que satanizar una planta. Sí, no hay que satanizar una planta, pero pues con esa planta se hacen drogas, ¿no? Con esa planta se hacen droguitas y el principal motivo para que alguien tenga esta planta pues es para fabricar estas drogas, ¿no? Entonces, pues está muy interesante. Sí está turbio, está chistosito turbio, pero sí está turbio. Vamos a la siguiente anécdota que dice la Operación Mochila, la legendaria Operación Mochila. No sé si han escuchado de la Operación Cóndor o las distintas operaciones que ha hecho la CIA a lo largo del mundo, pero la Operación Mochila es todavía más peligrosa que todas esas operaciones. Doy clases en un sistema de preparatorias muy conocido a nivel nacional y que es famoso por tener mayores índices de embarazo que de egresados. Ya todos sabemos de qué escuela estamos hablando, pero no la vamos a mencionar porque no queremos ninguna demanda, ¿verdad? Después de un altercado afuera de la escuela en donde un alumno sacó un filero, al día siguiente la escuela aplicó la legendaria Operación Mochila. Para los que no saben qué es una operación mochila consiste en básicamente escatear a los alumnos, revisarles su mochila, que no traigan nada indebido. Hasta donde sé, no es lo más legal del mundo. Aunque venga estipulado en un reglamento interno, se tiene que seguir un protocolo específico dentro del marco legal para, pues, directamente molestar a una persona y a su propiedad privada, ¿no? Entonces, la Operación Mochila pues es muy común en primarias, en secundarias. Ya con las dos anécdotas que acabamos de escuchar, pues no sé si también sea necesario en preescolar, pero es muy común en primarias y en secundarias. A mí en mi colegio fifí de la secundaria también nos hacían Operación Mochila, pero era más en cuestión a que no lleváramos celulares. Ellos buscaban celulares. Ya si no les puedo decir que no pasó, pero ya si llegaran a encontrar algo más turbio, pues no tenían un protocolo para eso. Entonces se metían en camisa de 10 millones de varas con tal de hacer cumplir un reglamento muy extraoficial. Pero vamos a continuar. En el salón donde me tocó estar mientras la aplicaban, encontraron droga. Navajas de todos los tamaños, manoplas y hasta una estaca hecha con un tubo de los mesabancos, como si estuvieran en la cárcel. O sea, les digo, en la escuela en donde yo estuve en secundaria hacían esto para buscar celulares. ¿Qué pasaba cuando encontraban algo más turbio que un celular? Se les complicaba el mundo entero porque no tenían un protocolo para eso. No sé si en esta escuela tenían un protocolo para eso. Me suena a que no. Me suena a que exhaustivamente no. Pero vamos a continuar. Durante una junta de maestros posterior me di cuenta que mi salón había sido de los más tranquilos. En otros habían encontrado armas de fuego, cuadritos de LCD, como las pantallas de LCD pero en cuadritos, hongos y hasta una navaja que venía etiquetada con una nota de... Luego de eso, renunciaron y se reubicaron muchos maestros. Yo sigo aquí, pero la verdad se volvió muy tenso el ambiente después de eso. Les digo, es una iniciativa muy improvisada, muy estúpida, muy para resolver mañana. Pasó algo ayer,
Pasó algo fuerte ayer. Vamos a resolver mañana. ¿Qué vamos a hacer? No, pues vamos a hacer unas capacitaciones con protección civil. Vamos a hacer un curso para evitar la violencia, evitar los altercados. Vamos a hacer algo pedagógico que es el área que nos compete. No. Vamos a hacer algo para generar todavía más tensión en el ambiente, para que todo el mundo sepa quién es quien trae cosas raras a la escuela, para señalizarlo, humillarlo en público y que probablemente se enoje más y ahora sí quiera utilizar eso en contra de sus alumnos, sus maestros, sus directivos o cualquier persona dentro de la institución. Las operaciones mochila no deberían de existir. Yo sé que hay personas que llevan cosas malas a la escuela. La humillación pública no es la solución. Estás picando la bombita para que explote. Lo que te compete como institución educativa, educar. No eres una institución carcelaria, es una institución educativa. Sí estuvo muy turbia y desgraciadamente no es un caso aislado. Esta misma anécdota me suena para que me lo hubieran contado aquí en mi ciudad. Incluso hasta pudiéramos abrir una sección de puras operaciones mochilas. Muy bien, vamos a continuar. Renunció a la dirección por unos business. Y es que esta historia yo la conozco. Y le voy a estar cambiando los nombres a las personalidades de esta anécdota. El doctor José Juan Macías, perdón, JJ Macías, pero fue el primer nombre que se me ocurrió para cambiarle el nombre a esta persona. El doctor José Juan Macías, quien había estado intentando ser director por muchos años, por fin iba a lograr serlo al terminar la gestión de la directora Josefinita. Y como recientemente había ocurrido, no le voy a cambiar el nombre porque el único que sale perjudicado soy yo y yo me puedo perjudicar en mis videos si quiero. Como recientemente había ocurrido el Medrano Gate. Sí, gente, tengo un gate, tengo una situación. El equipo alineado con Josefinita jamás iba a ganar la postulación, por lo que el favorito era el equipo del doctor José Juan Macías. El problema: durante ese mismo tiempo hubo un caos muy grande en la escuela. Tú más que nadie, yo más que nadie debo saberlo. Sí, yo más que nadie conozco el caos que hubo en esa escuela, mucho propiciado por el ya mencionado Medrano Gate. Y hubo varios alumnos que dejaron de ir a clases por diversos motivos. Entre ellos estaba pues yo también. Fui de esos diversos motivos que dejó de ir a la escuela. Entre ellos estaba Sabrina. No, ojalá no haya una Sabrina que coincida con lo que voy a decir. No estoy hablando de ti, solo me estoy inventando un nombre para no decir el nombre real de la persona, que de plano se dio de baja de la escuela. Lo curioso es que entre todo el revuelo, el doctor José Juan Macías renunció a su postulación como director, llevando la ventaja. ¿Por qué? ¿Por qué habrá renunciado a su postulación este doctor y qué tendrá que ver esta alumna Sabrina en que haya renunciado a su postulación? Pues lo que muchos dicen es que la alumna Sabrina se dio de baja porque quedó embarazada y que el niño era de nada más y nada menos que el doctor José Juan Macías. Y a partir de eso se descubrió que este maestro casi tenía una red en donde escauteaba, o sea, buscaba, reclutaba escauteaba alumnas que él veía que tenían mayor disposición a aceptar dinero a cambio de situaciones, ¿no? Situaciones favorables para el maestro. Que no solo pasó con la alumna Sabrina, sino que tenía muchísimos años convenciendo alumnas y probablemente Sabrina no haya sido la única que terminó con un producto, de este maestro. O sea, que no haya sido la única que quedó embarazada de este maestro. Y por eso es que este maestro renunció a la dirección
y como si fuera la piedra de Patricio en Bob Esponja, sí, algo así pasó como la piedra del capítulo de la carrera de los caracoles, algo así pasó en esta ocasión. Quedó la maestra que menos esperábamos, pues a una candidata le cayó el Medrano Gate y al otro el escándalo de la red de alumnas. Y no quiero, ya se explicó bastante bien. El relato lo contaron bastante bien. No quiero profundizar más en esta historia porque pues no me quiero meter en tantos problemas. Ya esto, lo del Medrano Gate pasó hace como 7, 8 años, entonces ya estamos bien. Ya estamos bien, no hay que revivir toda esa situación. Vamos a continuar con el siguiente. Yo creo que quedó bastante claro, no hay nada más que profundizar en este tema. Esperemos. Vamos a continuar con el siguiente. Y si es un tema muy turbio, estamos hablando de una persona que utilizó su posición de poder para aprovecharse de alumnas, ¿sí? Y que aparte quería ser director de una de las mayores instituciones formadoras de maestros a nivel local. Entonces, sí está turbio, pero ya les dije, no hay que profundizar más en esto, no hay que meternos en broncas. Andamos bien, ya pasaron 8 años, andamos bien. Siguiente. Nuestro maestro está en la cárcel. Y esta historia también la conozco porque lastimosamente ocurrió en mi ciudad y ocurrió hace poco, justamente pues en la anécdota nos dice. En la prepa en la que estoy, hace una semana nos informaron que nuestro maestro ya no iba a estar con nosotros. Casual. Hasta que vimos en noticias de Facebook que nuestro maestro estaba vinculado a proceso por el delito de desvivisión, ¿no? El delito de desvivisión, así dice en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El delito de desvivisión y que había destazado y metido en una bolsa el cuerpo de la persona a la que desvivió, ¿no? Sí, esta fue una muy lamentable noticia que nos estuvo llegando durante las últimas 2 semanas. Estuvo muy turbio el asunto. A mí me llegó información de muchos lados, tanto de una persona cercana a mí que trabajaba donde mismo que este maestro. También estuve viendo muchas publicaciones de exalumnos de este maestro diciendo, pues este era mi maestro en esta preparatoria, ¿no? Y también tuve otras versiones de otras personas que por alguna situación tenían relación laboral con él o con alguno de sus familiares nucleares cercanos. Sí, es un caso que estuvo bastante turbio porque es una persona que destazó a otra. No creo que haya una justificación para que alguien destace a otra persona. Según los testimonios de gente más cercana, se dice que este maestro que está en la cárcel fue víctima de una agresión sexual y que producto de esto, pues el enojo, la ira, la frustración, producto de todas estas emociones negativas, se desconectó y desvivió a la persona que lo agredió y después de eso no supo qué hacer con el cuerpo y decidió pues irlo destazando para deshacerse de él más rápido. Está bastante turbia la historia, está un tanto irreal las versiones oficiales, pero pues ¿qué hacemos? No hay mucha más información que los dimes de la gente y la información oficial. Durango, mi tierra querida, callada y tranquila, ciudad colonial. Vamos con la siguiente anécdota. No hagan las juntas de padres por la noche. Sin leer la anécdota, estoy totalmente de acuerdo con él. No hagan juntas de padres en la noche. Pero bueno, vamos a ver por qué. Quizá porque no les pagan las horas extra a los maestros. Quizá porque la única compensación que le dan a los maestros es llegar 1 horita más tarde al día siguiente. Quizá porque luego se alargan hasta 3 o 4 horas y esas 3 o 4 horas no se las pagan como horas extras a los maestros. No sé, pero vamos a ver.
Hace como 5 años fui a la junta de padres de mi hermana, porque mis papás no tenían chance de ir. La junta empezaba a las 8 y terminaba a las 10 pasadas. Suena muy ilógico esto de que hagan una junta tan noche, pero sí es real. Sí es real, y a mí me ha tocado como maestro. No como padre, ni tampoco he ido a juntas de mi hermana, pero como maestro me ha tocado ir a juntas muy tarde, que se alargan hasta las 10, 11 de la noche. Entonces sí es un contexto real. Cuando ya iban de salida todos, recordé que mis papás me encargaron que le preguntara algo al maestro. Así que me regresé a ver si lo encontraba. Un señor me dijo: me parece haberlo visto yendo a la cancha de básquet. Fui para allá y vi a alguien vestido de traje. Supuse que era el maestro de mi hermana porque solo los maestros traían traje. Me acerqué hablándole al maestro y escuché que lloraba. Me sentí mal por él. No sabía si había pasado algo en la junta que lo hubiera estresado o que terminara triste por alguna situación. Por lo que me quise ir para respetar su privacidad. Pero se me hizo muy raro que se fuera a llorar solo en la oscuridad. Sí, está bastante raro. Me acerqué a ver si lo podía ayudar o acompañar. Pero cuando estuve a 2 metros de él, me di cuenta que no tenía piernas. Resonó el peor de los gritos que jamás había escuchado y salí corriendo de allí. Nunca supe qué fue lo que vi en la oscuridad de esa escuela. Muy buena narrativa, me gustó bastante. Y sí, está turbio. Es que las escuelas son un contexto muy perfecto para las historias de terror. Hay una situación en la psicología que los contextos inversos a la emoción que sientes son más extremos. ¿A qué me refiero con esto? Si tú estás en un contexto en el que no debería de haber ninguna cosa perturbadora, sin embargo, toda la ambientación te hace que ese lugar esté perturbador, pues es todavía más perturbador. Es más perturbador una escuela por la noche que una plaza por la noche, ¿no? O sea, si en algún lugar hay una plaza que no tiene alumbrado público y tú vas por la noche, pues dices, mira, bueno. Pero si entras a una escuela que no, pues que tenga las luces apagadas por la noche, sí es un poquito más tenso el asunto. Igual en contextos de hospitales, por lo regular, donde genera más tensión de terror es en pediatría o en maternidad, que se supone que son contextos bonitos, son contextos de niños, de mamás. Es muy interesante plantear toda esta historia en un contexto escolar y pues sí da miedo. Like, me gustó. Y si no hagan juntas en la noche, quizá no por esto. Quizá en su escuela no haya ninguna aparición fantasmal, pero no hagan juntas en la noche de todas formas. Y esta es la última de esta ocasión. Esta es la última anécdota de esta ocasión. El grupo de Watts del salón. Duramos una semana sin saber nada de nuestro maestro de Derecho, de la carrera de Derecho. Bueno, supongo que de una materia dentro de la carrera de Derecho para los futuros abogados. No es algo raro que los maestros falten, pues en educación profesional, pues lastimosamente también es común que los maestros falten en educación profesional pública, porque pues los maestros luego tienen otras ocupaciones y regularmente no son tan estrictas las regulaciones con estos maestros, entonces pues a veces les vale. Pero vamos a continuar. No es algo raro que los maestros falten, pero no tanto, y menos sin que el maestro o la escuela nos dijera ninguna información luego de 3 semanas de no saber de él. O sea, este maestro faltó 3 semanas y bueno, aquí no dice nada, pero pues ya la escuela les debió de haber repuesto a un maestro y dado una explicación. Recibimos un mensaje en el grupo de Watts del salón. Hola. Era el maestro de Derecho. Ustedes que piensan convertirse en abogados, esto es lo que pasa. Esto es lo que le pasa a los cabrones que no siguen instrucciones.
Seguido de eso nos mandaron la foto de la cabeza de nuestro maestro de derecho. Ay, Santa Virgen. No, sí me quedé muy choqueado, la verdad. La verdad es que me quedé muy choqueado. Quisiera decir que suena algo increíble o ilógico. Quisiera decir que no le creo. Quisiera decir que no le creo a la persona que me contó esto, pero la verdad es que hay mucha situación de crimen organizado en nuestro país, ¿verdad? Mucha situación de crimen organizado y justamente los licenciados en derecho, los abogados, son pues de las personas que tienen que estar más implicados en esto. Incluso hasta si trabajan de forma pública, pues a veces les asignan, ¿no? Y se complica el asunto. No creo que sea el caso. Regularmente las personas que se dedican a las cuestiones turbias del mercado turbio, pues contratan abogados privados, que supongo que fue el caso aquí. Y pues es una motivación extra para hacer muy bien su trabajo. Es una motivación extra para hacer muy bien su trabajo. Vemos Better Call Saul y decimos, qué padre la ficción, qué padre la ficción. Y no es tanto ficción, no es tanta ficción. Lastimosamente no es tanta ficción. Sí está muy turbio, no hay mayor contexto, no quisiera saber mayor contexto, la verdad. Así estamos bien sin tanto contexto. Qué lástima por el maestro, qué lástima por los alumnos que se quedaron sin su maestro. No sé qué tan buen maestro haya sido, pero pues de todas formas qué lástima por todos los implicados. Después de haber escuchado estas anécdotas turbias en las que en la mayoría de las ocasiones pues los maestros fueron la víctima, y les puedo decir que yo en mi corta trayectoria como maestro y como también estudiante para ser maestro, sí he escuchado muchas anécdotas muy turbias. Sí es una profesión en la que estamos expuestos tanto física como emocionalmente a contextos muy turbios, tanto con alumnos que son hijos de tal, que su tío es tal, que en su familia acostumbran a hacer tal cosa. Sí es muy complejo en lo emocional. En lo emocional es muy complejo escuchar y ver cómo se viven estas situaciones. En lo físico, muchos de mis compañeros pues tuvieron que comenzar su carrera en otros lugares alejados de la ciudad. Y pues ahí se potencian mucho todos estos contextos. Entonces es una labor muy complicada que tiene varios riesgos y aparte está muy infravalorada por la sociedad. Las personas piensan que ser maestro es fácil y no es fácil. No es fácil para nada. Ojalá y hayan aprovechado para hacer sentir bien a sus amigos, a sus familiares maestros, porque sí es algo complicada la carrera de maestro. Para muchos vale la pena y está excelente. Para otros ya es cansado. Está también la contraparte. Es hermoso también ser formadores de personas. Y hay muchas personas que disfrutan muchísimo más de lo que les cuesta trabajo. Entonces, pues felicidades a todos esos que se sienten bastante bien. Y ya estoy hablando puras cosas. Ya mejor despedimos el video porque ya ni siquiera tengo nada que decir. Este es de los formatos tranquis que no tengo forma de despedirme. Ahora traigo un jugo verde. Ahora no traigo mate. Ahora traigo un jugo verde. No sé. Probablemente simplemente acabe el video en una parte random. Entonces, pues